¿Cómo están, queridos amigos? Una edición más de su Té de Tíos. Salimos un poco tarde, la verdad, porque por lo menos un servidor ya un poquito avanzadito en edad. Estoy destruido porque hemos estado cargando al Señor de los Milagros con mucha devoción y mucha piedad en la tarde. Pero bueno, aquí estamos para tocar un tema delicado, difícil, en horas donde la Iglesia parece, por lo menos en sus cabezas, el mismo Papa Francisco y la curia más alta, tomando decisiones que son bastante claras por caminos que contrastan, por decirlo de alguna manera, con lo que usualmente la Iglesia ha planteado como tradición. Me acompaña don César Sánchez. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. A ver, una primera panorámica. Mira, yo creo que decía Marx que la historia se repite primero como tragedia y luego como comedia. Entonces, ¿a qué me refiero en ese sentido? A que la Iglesia católica, apostólica y romana, fuera de la cual no hay salvación, como dirían nuestros ancestros, ha sido atacada por un virus entre muchos. Yo quisiera ir a algo más profundo, más profundo, más abstracto. Y este virus es el virus del asambleísmo. Cuando uno compara cómo se gobernaba la Iglesia antes, hace unos 60, 70 años, o cómo incluso se gobiernan las iglesias apostólicas cismáticas, las iglesias orientales, uno puede darse cuenta que la idea es la siguiente. Tenemos el depósito de la fe y la Iglesia vive. Y la autoridad última es ese depósito de la fe. Sí, es ese depósito de la fe para el cual el Santo Padre y los obispos, del cual el Santo Padre y los obispos son servidores. Entonces, en cambio aquí estamos como en la idea de que la religión puede asemejarse a los modistas de París. Es decir, que se reúnen para algo que se decide por consenso. Por consenso, para servir a los tiempos. Claro. Y a los espacios, ¿no? Sí, por eso. A ver, vamos a tratar de precisar un poco el diagnóstico del asunto según lo vemos, ¿no? Por lo menos como lo veo yo. El doctor tiene otra visión de repente, o más completa, o incluso divergente en algunas cosas, probablemente, no lo sé. Pero, a ver, yo creo que hay signos bastante claros, ¿no? Creo que no es insultar a nadie ni faltarle el respeto al Santo Padre si uno dice con toda claridad que muchos de sus mensajes son ambiguos, o sea, se pueden entender de una manera o se pueden entender de otra. Claro. ¿No? Por ejemplo, cuando él, en un mensaje ya antiguo, en estas famosas conferencias periodísticas en el avión, dice: si un homosexual busca a Dios, ¿quién soy yo para decirle nada? ¿No? Para juzgarlo. Para juzgarlo. Yo creo que ahí está clarísimo. Está clarísimo que... Uno puede entender lo siguiente: quitas homosexual, pones mafioso, o pones chino, o pones azul, o pones verde, o pones austríaco, ¿no? La frase es totalmente ortodoxa. No, pero también el asunto es que... yo no puedo, primero, no puedo juzgar a nadie, lo manda el Señor, no juzguéis. Segundo, si está buscando a Dios, a ver, el juicio sobre su búsqueda de Dios, sobre su búsqueda de Dios, no puede, tiene que ser un buen, porque ¿qué ocurre? Claro. El problema es que cuando nuestro Señor dice no juzguéis, se refiere a no condenéis, porque podemos elogiar, y elogiar es juzgar. Claro. Entonces, si un homosexual está buscando a Dios de verdad, habría que aplaudirlo. Habría que juzgarlo bien. Entonces, claro. ¿Qué ocurre? Pero yo creo que esta ambigüedad ya ha escalado a un nivel, podríamos decir que inaceptable, que bordeando con la apostasía. ¿Por qué? Porque cuando uno ve la función del sínodo, el documento preparatorio y el documento, la relatio final que se presenta al Papa para que el Papa extraiga de él la exhortación apostólica postsinodal, uno descubre cosas muy preocupantes. Más abstracto, de fondo, uno ve que parece ser que las jerarquías de la Iglesia ven a la Iglesia como un instrumento para la filantropía humana y para una idea muy discutible de bienestar ecológico global. Sí. Entonces, todo lo que es espiritualidad, todo lo que es doctrina religiosa,
se descafeína y se orienta hacia una mera transformación social. Claro, y además se relee en política diríamos de manera plebiscitaria. Plebiscitaria, decir, pero con ¿qué dice el pueblo? Hay que estar a la escucha de lo que todo el mundo pero dice con o un siente, pueblo, y eso sería lo normativo. pero con un pueblo elegido a dedo, con un pueblo Sí. que es el pueblo que yo quiero que sea el pueblo, ¿no? Es decir, elijo a mis amigos para que se pongan a instrumentalizar a la fe al servicio de la política, que eso es básicamente lo que se hace. Y yo creo que podríamos decir que hay un sector de la jerarquía de la iglesia que tiene esa intención, y otro que tiene otra intención, que es convertir a la religión católica en una especie de espiritualidad panteísta global. Bueno, y otro sector que lo que hace es sobrevivir porque sus frijoles dependen de eso. Y Por ya está, supuesto, más o ¿no? Que es yo creo que un buen número, ¿no? ¿Qué ocurrió siempre? Que estuvo ocurrió siempre. Que cuando estuvo Juan Pablo II eran super ortodoxos, Super juanpablistas. juanpablistas, Claro. ortodoxos juanpablistas, porque Claro. también era la manera de serlo. Claro. Y cuando tuvo Benedicto, digamos, ya se pusieron más Benedictinistas. se pusieron el roquete también. Claro, Y ahora con Francisco están hablando de los sueños, ¿no? claro. Que hay que soñar, que hay que Claro. soñar, que hay que soñar. Lo cual en verdad también son lenguajes muy difíciles de decir es verdad o es mentira, porque, a ver, atrévete a soñar. Dices, no sé qué me estás diciendo. Si yo duermo voy a soñar de todas maneras. Claro. ¿Por qué tendría que atreverme? Por ejemplo, a soñar, también ¿no? A ponerme grandes Yo ideales creo en que la vida. había Ya. algo que ya venía desde Evangelii Gaudium, desde uno de los primeros documentos del Indudablemente. Papa, que es la que nos puede llevar a hablar acerca de la infecundidad y pobreza teológica del insulto. O sea, ¿cómo puedes elevar el insulto a una categoría doctrinal, a una categoría teológica? Porque cuando uno leía Evangelii Gaudium decía, no hay que ser como los rígidos fariseos, pelagianos, etcétera. Y cuando uno dice, pero dígame en qué consiste, porque la iglesia Claro. siempre, por ejemplo, si uno revisa el sílabus de Pío, si uno revisa el decreto lamentabili del Papa Pío X, cuando uno revisa cualquier doctrina Te quedaba claro de te qué quedaba estaba claro hablando. de qué está hablando y a quiénes estaban anatemizando, pero aquí ¿A quiénes estaban se dirigiendo? generan unos insultos, unas categorías que no se explican, y que yo creo que el gran problema va a ser cuando acabe este pontificado y cuando vengan pontificanos que vengan después, ¿cómo se va a reconstruir el lenguaje? El cardenal Schönborn decía que el principal logro de la anterior exhortación posinodal polemiquísima que había sido Amor y Leticia era que había provocado un cambio en el lenguaje de la iglesia. Y yo Y decía, eso lo decía positivamente. positivamente, o sea, ya la iglesia no enseña, la iglesia simplemente grita. O escucha. Escucha y grita, escucha y grita. Entonces, cuando tú tienes categorías que no tienen sustancia ni filosófica ni teológica, son armas arrojadizas, Sí, claro. que sirven solo para el poder. Ahora, Para el poder político en un sentido más grotesco, ¿no? sí, o sea, los amigos que nos ven, digamos, y yo tengo amigos que realmente simpatizan bastante con el Papa por su manera de hablar, por su sonrisa, por Claro. mil cosas que se... Yo tengo que también se- amigos que simpatizan mucho con el Papa y se dividen en dos. En los que simpatizan con el Papa por lo que los medios masivos de comunicación anticristianos les dicen que es la Sí, imagen Papa. del Papa, Claro. y otros porque están de acuerdo con convertir a la Iglesia Católica en una religión donde el elemento sobrenatural quede reducido al mínimo. Entonces, y lo ven al Papa como un Sí. trabajador en Y este es, sentido. y, es, ¿no? y es una reducción de lo religioso a lo cotidiano. Por ¿no? ejemplo, Como- ¿qué ocurre? Como yo no puedo vivir pues la castidad o la pureza, entonces digo la castidad o la pureza es imposible y Cristo no me puede pedir un imposible, por lo tanto Que quitemos se la abaje castidad y la todo, pureza. que se abaje todo, que la iglesia Hay se que bajar. prostituya. Que esa es una lógica bien común. Yo leía un documento que realmente a mí me sorprendió de Luigi Giussani. Ya. Los amigos que estén por ahí de Chile, leanlo, está educar es un riesgo. La introducción del mismo Giussani dice que lo que él quiere es que Dios se haga hombre más que llevar hombres al cielo. O sea, Claro. el planteamiento es clarísimo. Entonces, a ver, amigos, no puede estar de acuerdo, no, lo que no puede hacer es decir que no dicen Claro. lo que dicen. Por ejemplo, no estamos inventando nada. El signo de ver en los jardines vaticanos a frailes franciscanos, a Postrados. religiosas y a laicos, junto con personas de la selva, postrándose, pero es que postrándose no es un raje, no es una figura tampoco, Claro. es realmente, si eso no es postrarse, Claro. ¿Qué es será postrarse? Porque ¿qué ocurre?
El problema es que como arrodillado, perdón, delante de un ídolo. 3 o 4 ídolos de madera, que dicho sea de paso también, ese es otro tema, ¿no? Yo no sé, ayuden los que estén por ahí, pero uno se pregunta, ¿qué es esta figura de la mujer embarazada, desnuda? Y dicen que es la Pachamama, pero miren, los peruanos, por lo menos los por peruanos, supuesto, la Pachamama no se representó así nunca. Pero el Papa, no se representó nunca. El Papa Francisco, claro, no se representó porque la Pachamama ya estaba representada en la tierra. Sí. Hay algo parecido a una supuesta representación de la Pachamama que sería la Estela Bennett, que está en Bolivia, pero que no se parece en nada a este ídolo. Entonces, ¿no? ¿qué ocurre? Pero yo creo que es interesante porque el sínodo empieza con esta procesión de una canoa con los ídolos, de una especie de pago a la tierra que consiste en depositar una ofrenda, que en este caso sería un árbol de asís, en la tierra, hecha por el Papa, quien luego procede a asperjar con agua bendita la estatuilla, que luego es puesta en el centro en una disposición que recuerda las mesadas o cultos de los chamanes, se toca tambor con música ritual y finalmente se procede a una posternación, ¿no? No, además a lo musulmán, ¿no? A lo musulmán. Rodillas en el piso y frente en la frente. Claro, que es la posternación que también se hacía de adoración al Inca, que se hacía de adoración al faraón, que es un signo de adoración a algo divino. Y luego se nos dice, primero, es Nuestra Señora de la Amazonía, es la Virgen. Claro, alguien dijo eso. ¿Cómo es posible que se escandalicen? Y luego los mismos representantes del Vaticano, Paolo Ruffini, el de la prensa, nadie ha dicho que es la Virgen, que es que representaría a la vida. Y luego no el es nada Papa sagrado, mismo, además. y luego que no es... No, lo dice tal cual. Nadie ha dicho que sea algo sagrado. Nadie ha dicho que sea algo sagrado. Porque exacto, interesante. Nadie ha dicho que algo sea muy interesante. Luego, cuando se produce el robo y el arrojamiento al Tíber de esas estatuillas, el Papa pide perdón y dice que son estatuas de la Pachamama. Sin fin idolátrico, o sea, son ídolos sin fin idolátrico. Entonces ya, ¿qué ocurre? Ídolos, pero claro, ídolos sin fin idolátricos. Pero ¿qué ocurre? Como vivimos y tú te das cuenta que en este momento estamos entrando, dicho sea de paso, y disculpe, de verdad, es que honestamente yo quisiera ser yo el que está hablando mal, pero es que simplemente estoy diciendo lo que todos hemos oído, ¿no? Estaríamos dentro de esa categoría de élites católicas que nos preocupamos por las pequeñeces y no por lo grande. Claro. Lo he dicho, las cositas chiquitas. Pero ¿qué ocurre siempre? Pero al Santo Padre le preguntaría si le parece una cosita chiquita el hacer que personas se arrodillen delante de ídolos precristianos. O sea, no sé, es que nunca fueron cosas chiquitas. La idolatría nunca fue una cosa El chiquita. culto divino es el fin principal para el que el hombre fue hecho. No es una cosa chiquita. Claro, cosa chiquita que me sí explique por qué no es idolatría. Cosa eso. chiquita sí, comparado con el culto a Dios, si es que somos religiosos y somos católicos, porque si no somos católicos, bueno, ya no hay nada que hablar, ¿no? Pero si somos católicos, el fin del hombre es rendir culto a Dios. Sí, claro. Y cosas pequeñas serían, por ejemplo, la contaminación del Amazonas, el calentamiento global, todo lo que a ellos les interesa más, claro, sería chiquito, si desde una perspectiva católica. Sí, claro. Pero ¿qué ocurre? Aquí nos quieren vender la idea de que si es que alguien se postra ante un ídolo, no lo está adorando. Porque decimos que no lo está adorando. Entonces puede ser que tenga cola, tenga ladre, tenga 4 patas, pero por orden del supremo gobierno no es un perro. Claro. Entonces estamos en ese extremo. Porque ¿qué ocurre? Sí. Cuando los primeros cristianos, porque claro, ellos dicen, no es algo divino, ¿qué de malo tiene? Precisamente los romanos adoraban cosas que ellos sabían que no eran divinas. Por ejemplo, el culto al César era un culto donde se adoraba a algo que todos los romanos, incluido el emperador que se hacía adorar y que se divinizaba, sabían que no era divino, pero en verdad representaba una abstracción, representaba la paz. El Estado. Pues, y el Estado que traía la paz. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? A los cristianos les decían, porque el Imperio Romano era un imperio que practicaba la libertad religiosa absoluta. El libertinaje. No, era la libertad religiosa, verdadera, en el sentido estricto del término. Tú podías adorar lo que quisieras. Libertad negativa. ¿No? Podías adorar no, y positiva, pero tú eres un rígido pepinillo. No, pero ¿qué ocurre? Practicaban la libertad positiva y la negativa. Porque ¿qué ocurre? Tú podías adorar, y es más, ellos querían, Alejandro Severo tenía en su altar de su panteón personal una estatua de Cristo y otra de Abraham, junto con las de otros dioses. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos los iban coleccionando. Lo que ellos querían era simplemente que el cristiano en tu casa y en tu iglesia puedes adorar a Cristo como tú quieras. Lo único que tienes que hacer es demostrar tu lealtad al imperio adorando a este Dios en el que nadie cree,
pero que representa la superioridad de lo político por sobre lo religioso y sobre la verdad. Y por eso pero los cristianos decían, no podemos adorar algo que no es Dios, aunque tenga beneficios políticos y sociales. Entonces por eso los perseguían, siendo un estado, y por eso los acusaban de ateos incluso, de impíos. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, ese Dios que se adora, pero que no es Dios, eso es la definición del paganismo. Claro. No es que los paganos creyesen, no. ¿Qué ocurre? Hay también una parte en el libro de Daniel, que es muy interesante, donde se dice, ¿cómo será la religión del anticristo? Y que Newman lo estudia en los 4 sermones sobre el anticristo, que es un libro excelente. Newman, sí. Newman, tan citado para ahora, ¿no? Tan citado ahora. Entonces, ¿qué ocurre? La pregunta es, ¿cuál será la religión del anticristo? Porque en una parte se dice que el anticristo no tendrá religión y se levantará contra todo lo que es Dios, incluidos los dioses falsos. O sea, estará contra toda la religión. Pero en otro momento se dice que adorará a un Dios que sus padres no conocieron, que es el Dios de las fortalezas con el que hará la guerra. El Apocalipsis de Daniel. De Daniel, el libro de Daniel. Entonces, la pregunta es, los exégetas se devanaban los sesos diciendo, ¿cómo puede haber alguien a la vez que no cree en nada y que adora a un Dios? Y Newman ahí genialmente dice, pero un ejemplo de eso recién ahora se revela. Y eso demuestra cómo el paso del tiempo es el supremo intérprete. ¿Qué ejemplo cita Newman? La Revolución Francesa. Cuando gente que no creía en nada, que eran los revolucionarios franceses, acababan entronizando abstracciones como la diosa razón. Claro. Y el Estado. Y el Estado, y la diosa razón, que era una abstracción, o el ser supremo, representado por Robespierre, o incluso los corazones de Voltaire y de Rousseau, que fueron llevados al templo desacrado de Santa Genoveva, que se convirtió precisamente en el Panteón. Entonces, ¿qué ocurre? Eso de adorar a cosas que uno sabe que no son Dios, pero darles culto, es la definición esencial de paganismo. Sí, claro. Porque incluso si ellos creyeran que fuera Dios, sería un tipo de paganismo, pero menos grave. Porque en verdad la religión en Roma, pagana, que era aborrecida por San Agustín, era la religión que te decía, hay un solo Dios para los filósofos, claro, pero hay muchos para el pueblo. Claro. Para los príncipes hay muchos, como cita San Agustín en la Ciudad de Dios, Abarrón. Hay muchos dioses para los príncipes de los pueblos, porque ¿qué ocurre? Los príncipes de los pueblos necesitan un culto que sea simplemente la demostración de que lo político está sobre lo religioso, y eso es lo que ocurre ahora, porque la misma idea de pluralidad religiosa, de diálogo interreligioso es, señores, nos juntamos todos, relativizamos nuestras diferencias religiosas porque no importan, y nos juntamos para crear el Estado Mundial, para crear la Pax de la ONU, claro, la Pax eso de lo es que sea. absolutamente la idea rusoniana o diderotiana de que en donde estaba Dios, ahora está la voluntad general de los pueblos. Por supuesto. ¿No? O sea, por supuesto. La Declaración de Independencia Peruana, ¿no? Por la justicia en su causa que Dios defenderá la voluntad general de los pueblos, claro, defiende, ¿no? Pero en realidad estás diciendo la voluntad general de los pueblos es la voluntad. Entonces, a la cual, donde estaba la voluntad de Dios, ahora está la voluntad ¿qué ocurre? Por supuesto. Entonces, para los que se preguntan, ¿y qué ocurre? Los cristianos, eso creo que le ocurre a San Policarpo, me parece, que era un mártir, que era muy viejo, discípulo de San Juan. San Policarpo de Esmirna. Y que era muy respetado por los romanos, y que los romanos mismos le dicen, oiga señor, ¿cómo lo vamos a matar? Claro. Simplemente firme esto diciendo que ha sacrificado. Y él dice, no, ya. No sacrifique, solo firme. No sacrifique, solo firme, ya, no. Entonces le dijeron, ya, ni siquiera sacrifique, ni siquiera firme. Nosotros vamos a decir que usted dijo, que sacrificó y que firmó. Y él dijo, no, ni siquiera, porque aún así eso sería escandaloso. Entonces los cristianos ni por asomo querían que pareciera que estuvieran adorando a un Dios, porque parecer que uno adora a un Dios falso es adorarlo. Exactamente. Porque es simplemente decir, tú, policía... No, y además invitar a otros a que lo adoren. Porque lo adoren, porque si tú por miedo, perverso, si tú por miedo adoras a un Dios falso, lo que estás diciendo es, mi fe es más débil que la cachiporra del policía. O incluso el objeto de mi fe no vale la pena. No vale la pena, y más vale la pena la cachiporra del policía. Entonces, eso era lo que querían, porque los romanos no eran tontos. No, y además los romanos sabían que la gente podía decir con su boca cosas que su corazón no consentía. Sí, claro. Y ellos en verdad querían eso, porque eso representaba que, bueno, no es que te queramos cambiar el chip, pero... Es la lógica de que toda la utopía negativa pone sobre la policía secreta, ¿no? Exacto. En 1984, ¿no? Lo que quiere simplemente es que el tipo niegue el amor. Claro. Lo niegue de palabra, les alcanzó.
¿no? Él trata de hacer la separación, decirlo, voy a decirlo, pero no lo voy a Claro. sentir o no lo voy a vivir. Es que si lo dice, lo siente y se lo vive. Claro. ¿No? Y es que justamente en esa línea es que de verdad son preguntas bastante lógicas, ¿no? Que uno se hace. Si se habla de estos ídolos amazónicos, se dice que no son ídolos, ¿no? ¿Qué son? ¿A quién representan? Por ejemplo, leí un artículo de un colombiano, no me acuerdo del nombre ahorita, pero me pareció súper interesante. Él decía, yo soy colombiano y en la Amazonía colombiana esto no existe. Claro. Yo como peruano diría lo mismo. Por supuesto, porque Pachamama es un término quechua, como hemos dicho. Quechua y es andino. Y es andino. Y no hay selva. estatua. Entonces han creado una cosa nueva, Sí. pero en verdad es porque es una religión, no es ni siquiera un paganismo tradicional. No, pretende que sea es una religión representación de política. la vida, y además Sí. esa imagen, yo te diría, me parece una abstracción más europea. Por supuesto. Cualquier cosa. O sea, es una religión política. Es que en verdad estamos asistiendo al deseo de unas personas de convertir a la religión católica, una religión revelada, en una religión étnico-política. En una religión étnico-política, es decir, en una religión para uso de un poder político. Ahora, y el argumento que se dice es que la iglesia primitiva fue así. ¿No? Por Y mentira. eso es bien falso. Es porque- al contrario. Claro. Fue totalmente opuesta a eso. Es- Porque ¿qué ocurre? Otra cosa de la Mira, religión. una cosa que tal vez haya que aclarar, porque muchos de los argumentos de los amigos que están a favor de lo que está diciendo el Papa. A ver, primero, el espíritu de Dios no es tanto hacer un cargamontón contra algo con lo cual el doctor o yo no estemos de acuerdo, sino mostrar qué es lo que se está diciendo en el discurso. Y en el discurso que nosotros tenemos claramente en el Panamazonas, en el sínodo panamazónico, es que en realidad la verdad está contenida en las personas que hablan, en la tierra y en las tradiciones antiguas y ancestrales, y no en la revelación cristiana Claro. que se acerca a ellas, que habría sido Exacto. impuesta a sangre, Colonialismo, y etcétera. colonialismo. Y lo que hay que hacer es escuchar a estos señores que tienen una sabiduría que nosotros no tenemos. Exacto. ¿No? Ese es el discurso. Claro. Yo no creo Pero estar ¿qué ofendiendo ocurre? a nadie con lo que Y lo digo. que es peor es que ni siquiera es lo que verdaderamente dicen. Perdón, y además dicen que Exacto. eso es lo que haría Cristo. Sí. O sea, Cristo sería alguien que llega a preguntarle, pongámoslo en A la época, una sirio- al egipcio, al fenicio, al sirio fenicio, claro. Al que adora a Baal, a etc. Baal o a Moloch, preguntarle, Sí. bueno, ¿tú cómo ves el tema? ¿Y qué me puedes enseñar? ¿No? ¿Y qué me puedes enseñar? Y hagamos contigo una doctrina que nos satisfaga a ti Por y a mí. supuesto, y eso tiene que ver con algo muy terrible que se ha dado en el sínodo y que Sandro Magister descubrió. En el momento en que un periodista interroga al cardenal Barreto, diciéndole cómo ustedes presentan estas experiencias ancestrales de los pueblos amazónicos como ejemplares, y es que 20 tribus practican el filicidio, Claro. el infanticidio. Y él dice, no puede ser, Eso no es verdad. eso no es verdad, usted tiene que estar diciendo algo muy ligero. Y a su lado, una funcionaria de la ONU, de que no sabemos qué hacía en el sínodo, porque estaba como perita del sínodo ahí, dijo, en verdad es cierto, hay que ir remediando esas cosas. Y no Además, solo... dice Sí. una cosa también, yo me acordé de esa cita de la señora de la ONU, que dice que muchas de esas tribus están contra los derechos humanos. Por supuesto. Como comer de niños no es que sea un... una Bueno, señal de el mucho derecho del respeto. niño no es... Es bien difícil evitar la ironía. Sí. No, ya que el Papa es argentino, necesitamos a todos. No, miro, ¿y qué ocurre? Después Sandro Magister descubrió que en la página web de la Conferencia Episcopal Brasilera había un documento de una antropóloga donde se pedía al gobierno que no se meta a la cárcel y que no se sancione de ninguna manera Sí. a las culturas. Yo dije, caray, Que están matando niños. están matando comiendo. niños y la Conferencia Episcopal Brasilera no quiere que la ley se cumpla. No es eso lo que se hizo en Irlanda, pero incluso hasta esto es más grave que lo que se hizo en Irlanda, porque aquí lo que se hace es un encubrimiento doctrinal, práctico, de asesinatos de niños. Y en lo otro se hacía un encubrimiento no doctrinal, pero sí práctico, de las violaciones a los niños. Porque de verdad... Tenemos en verdad ya circunstancias que van más allá incluso del oponerse a la tradición católica revelada. Sí.
sino que se oponen a la ley natural, al sentido común, a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Sí, porque en verdad esa es otra cosa, ¿no? Cuando uno habla, lee el documento panamazónico y habla de estos viri probati, claro, que también es otro invento bien loco, ¿no? Bien loco, sí. Claro, si tú eres un hombre respetable en tu tribu, aunque no creas mucho en Cristo, puedes hacerte sacerdote. Más o menos, y eso es un absurdo, porque ¿qué ocurre? Precisamente, el celibato es más útil y necesario en las tierras de misión. Por eso la iglesia latina, a diferencia de las iglesias orientales, que tenía sacerdocio célibe, fue la que más se expandió. Que pasa que tienes todo el bombardeo también, exacto, de que el celibato es antinatural y es la causa de la pedofilia en la iglesia. Claro, eso es un absurdo. Que es el otro eso es el absurdo, pero aún si es que hubiera que cambiar la disciplina debería cambiarse en Roma, donde tú tienes una persona que puede vivir en su casa con su familia tranquila, en una ciudad. No, debería vivirse además promoviéndose la virtud de la castidad, que es la razón de ser del celibato, y la razón de ser del matrimonio, por supuesto, y la razón de ser incluso de la soltería. Por supuesto. O sea, porque a ver, el soltero, por ser soltero, tiene derecho a practicar una vida sexual que le hace daño, porque en el fondo esa es la lógica. Claro. O sea, no, para nada. Pero ¿qué ocurre? En un lugar de la selva, remoto, ¿cómo puede haber un viri probati? No puede haber un viri probati porque por más que haya una persona que viva todas las virtudes naturales, claro, y sobrenaturales, es una persona que, porque todavía dicen que sean mayores, ¿dónde va a poder prepararse en un seminario esa persona? Tendría que estar en un seminario por lo menos unos 3 años, dice el derecho canónico. Entonces, unos 3 años, el viri probati, lo llevas a un seminario. ¿A dónde lo llevas? ¿A dónde lo llevas? Lo alejas de su familia. Bueno, un señor que quizás no tenga tanta avidez o frescura como para poder aprender como un joven, de un neófito probablemente, o católico de primera o segunda generación, no es viri probati bajo ningún aspecto, es el menos probati de los viri. Es una persona a la que más bien es un wiri wiri. Sí, es como dirían acá en el campo. ¿Qué wiri wiri ni wiri wiri? Saca la burra. Sí, entonces, ¿qué ocurre? No podrías, o sea, no tiene sentido. Entonces yo creo, hay un enceguecimiento satánico en estas personas que incluso violan sus propias premisas y llegan a conclusiones ridículas, o en verdad todas estas palabras son cosas en las que ni ellos siquiera creen y que son solo medios para generar otra cosa que no nos dicen. Es que es un poco la lógica de los que se preocupan, como dice, también a mí me pareció escalofriante, ¿no? Esas élites de cristianos fariseos que se fijan en las cosas chiquitas y no en las cosas grandes. Entonces, ¿cuáles son las chiquitas y cuáles son las grandes? Claro. Suponemos que las chiquitas son estas que estamos diciendo. O sea, seríamos unos antipáticos que estamos reclamando una seguridad doctrinal a la cual estamos apegados de manera idolátrica, ¿no? Como si la doctrina claro. fuera un ídolo. Claro. Y el ídolo no fuera lo que importa ahí. es el amor, y lo que importa es que no se queme el Amazonas, y lo que importa es bueno, si es que más llegar importa, a los pobres. Por ejemplo, decía Rollo Marín, esta es una pregunta para todos los pocos o muchos que nos ven, para nosotros mismos. Rollo Marín decía, una sola misa da más gloria a Dios que toda la gloria que le dan todos los santos y los ángeles, incluida la Santísima Virgen, por toda la eternidad. Ahora. Y eso es pura lógica. Eso es pura lógica. Porque entonces, si la misa es lo que dice ser, claro. Si Dios está allí, evidentemente, claro. Entonces, toda la si tenemos, mire, si es que en sentido ontológico ponemos en un lado el incendio de los Amazonas y la Santa Misa, si a una persona le importa más el incendio del Amazonas que la Santa Misa, no es católica. Sí, pues es clarísimo. Es clarísimo. Pero ustedes son unos tontos. Importa más el incendio de los Amazonas. Si importa más el incendio de los del Amazonas, pues excelente, hijo. No eres católico. Tienes claro. todo el derecho. No es tan malo comillas. no ser católico, supongo. Sí. No, bueno, si para tanta gente que no es católica, algo bueno tendrán. 1000 moscas no pueden estar equivocadas, como diría el dicho. Pero ¿qué ocurre? El asunto es que si alguien cree que o que un atardecer, ya para poner un ejemplo positivo, que un atardecer donde yo estoy con mis amigos dando vueltas ahí por una laguna amazónica, viendo, sintiéndome bien, etcétera, o que una jornada mundial de la juventud, o que lo que sea, es más glorioso que la Santa Misa, pues amigo, no es católico. Y claro, pero ustedes son unos enemigos de la humanidad, porque ustedes deberían importarles más esas cosas. Bueno, si deberían importarnos más esas cosas, somos para ti unos enemigos de la humanidad, pues excelente. Lo hemos sido para Diocleciano, lo hemos sido para
para Stalin, lo hemos sido para la Revolución Francesa. Para Juliano. Para Hitler. Y es así, así somos, aguántenos. Pero lo que es... Aguántenos o mátenos, pero... Pero sí, o déjenos lo que queremos, mira. No nos cambiarán. No nos cambiarán. La cuestión es, ¿por qué no podemos tener el derecho a tener la religión de nuestros ancestros? Si es que los amazónicos pueden defender su tradición, y el mismo sínodo les exhorta a defender su tradición, porque incluso en alguna parte del documento final se habla de que tiene que haber diálogo interreligioso con las religiones afrodescendientes de Brasil y de la Amazonía y de las religiones amazónicas, claro, que son santería, hechicería. Eso es una cosa bien Entonces, impresionante. a ellos les dicen que defiendan que defiendan su tradición, que defiendan su ecología. Sí, de hecho, ¿Y por qué nosotros no podemos defenderla? ¿Por qué yo no puedo defender mi medio ambiente, que es la tradición católica? Ahora, y eso es también otro tema que es bien complejo, por decirlo de una manera, ¿no? Se debería crear un rito panamazónico, unos ritos amazónicos con una espiritualidad amazónica. Y uno dice, ¿qué significa eso? Claro. O sea, por lo menos díganos de qué se trata. La iglesia... O sea, es decir, ¿cómo así tendríamos un cristianismo amazónico? ¿En qué consistiría lo amazónico de tal cristianismo? ¿Qué ocurre? O sea, perdón, sí, y que sea tan importante que uno tenga que hacer un rito amazónico y no un rito tejano o un rito subsahariano o sahariano, claro, o un urariano, rito, o un rito por ejemplo, podríamos hacer un rito para las personas, por ejemplo, un rito para los estudiantes, claro, un rito para todos, pero a lo que me refiero es a lo siguiente. La Iglesia siempre consideró que debían defenderse los ritos y que se justificaba la pluralidad de ritos por razón del origen apostólico de los mismos. Evidentemente, pues. Teníamos así el rito de San Gregorio Magno, que se remontaba a la predicación de San Pedro en Roma, porque el canon romano es de origen apostólico. No, teníamos el rito mozárabe y el rito todos son de origen, todos se remontan a santos y a tradiciones apostólicas. Por ejemplo, por eso, queridos amigos, es bien distinto aceptar por parte de la Iglesia, con la autoridad que la Iglesia tiene, dentro de la catolicidad, el rito mozárabe, el rito copto, el rito maronita, el rito rumano, etcétera, y decir, esto es catolicismo, porque además, dicho sea de paso, todos esos ritos tienen la dogmática cristiana completa, entera, el credo niceno aceptado, sellado, todo, la consagración, todo, porque es catolicismo con algunos colores distintos, claro, además que enriquecen realmente la lectura de todo lo demás, y que muchas veces cuando en Occidente hay una incomprensión de la espiritualidad se recurre a ellos porque iluminan. Claro. Por ejemplo, la famosa Filocalia, claro, que tiene origen ruso, de la Rus de Kiev, ¿no? Claro. Es algo que cuando es un lugar teológico. Un lugar teológico el Oriente, ¿no? Claro. Como hay padres griegos y padres latinos. Por supuesto. Pero ese es otro asunto. O sea, aquí estamos inventando una espiritualidad amazónica que no sabemos ni de dónde viene, ni de quiénes se trata, ni qué cosa dijeron, lo que es peor ni qué adoran. O sea, lo que es peor es que, ¿cuál sería el origen apostólico de la cristiandad amazónica? Tendrías que ver el mito viejo ¿te acuerdas? De Santo Tomás. De Santo Tomás, sí, ¿no? Que tenían los claro, utopistas del siglo XVI, ¿no? Pero ¿qué ocurre? El origen apostólico de la iglesia amazónica es la iglesia romana, porque los misioneros que trajeron la fe a la iglesia amazónica, a los amazónicos, fueron misioneros de rito latino. ¿Tú te acuerdas la misión? ¿Tú te acuerdas? O sea, incluso el famoso Apactoné, yo estuve pues claro, en Madre de Dios. Es un hombre que muere, ¿no es cierto? Perseguido o que sufre la persecución de los caucheros, que eran unos mercantilistas, y de los indios que no entienden bien hasta que lo reconocen, no lo matan porque dicen, este es un buen hombre. Y reconocen una bondad superior. ¿Y qué ocurre? Y ahí es interesante porque todos los de la provincia de española de Dominica, donde está Pactoné, donde está también el padre cuyo nombre no me acuerdo, pero que es el nombre del aeropuerto de Madre de Dios, porque fue un padre aviador que se estrelló, que llevaba gente enferma. Bueno, todos esos dominicos hicieron una actividad apostólica increíble ahí. Y además heroica. La gente los amó mucho. Sí, claro. Nos dejaron las gramáticas del Machiguenga. Hicieron todas sus liturgias en latín. Hicieron sus liturgias todas en latín. ¿Y qué ocurre? Es igual, por ejemplo, que la hermosa misión de Mato Grosso está en
que se llama Mato Grosso, en el callejón de Conchucos en Huaraz. Sí. Padre Sensi, me parece que se llamaba. Chensi, sí, Chensi. Hugo de Chensi. Hugo de Chensi. El salesiano que hace, Claro. ¿qué es artesanía? Claro, que hizo que creo que ya murió. Era un santazo, o sea, No, ¿y qué ocurre? impresionante. Entonces, Y cuando uno ve, él no fue a decirles, chicos, que quieren que yo crea. O sea, fue por una- ejemplo, cuando uno ve incluso las misas chiquitanas, es decir, las misas de San Ignacio de Loyola que se compusieron para la fiesta de San Ignacio de Loyola en las misiones de chiquitos en la actual Bolivia, que son misiones selváticas de sacerdotes jesuitas, uno ve que son misas de polifonía sacra, con latín, con cantos guaraníes, porque también había partes que podían ser cantadas en lenguaje vernáculo, pero esa mezcla enriqueció mucho a los indígenas y los transformó para Y, siempre. por ejemplo, también es otra cosa, queridos amigos, que es importante aclarar, por lo menos históricamente. Me corregirán los historiadores, tú sabes bastante más historia que yo, porque para justificar alguna de estas cosas se citan a dos grandes hombres jesuitas en misiones difíciles. De Nobili en la India Claro. y Mateo Ricci En China. ¿no? Claro. Y esto hay que aclararlo, porque tanto uno como el otro lo que hicieron fue llevar el catolicismo, ¿no?, Claro. a una cultura Claro, realmente evangelizando la Claro. cultura que por encontraron. supuesto. E inculturándose, si quieres decirlo así. Mateo Ricci se vestía como mandarín. Claro. Pero jamás renunció a la dogmática cristiana. Por supuesto, no renunciaron a Y los de malos Nobili cristianos. tampoco. Y además, ¿qué ocurre? Como de Nobili y Ricci eran personas formadas en la recta filosofía, no individuos formados en una especie de ideologización sentimental a la que le llaman filosofía ahora, eran personas que aplicaban el viejo ver, juzgar y actuar. Claro. Por ejemplo, ellos no iban y decían, voy a aceptar cualquier costumbre de los gentiles. No, ellos decían, yo solo voy a aceptar aquellas que no vayan contra la ley natural. Claro, lógico. Y por supuesto, uno ve a Ricci, que Ricci dialoga, es decir, ve las cosas valiosísimas que había en el confucianismo, Claro. porque el confucianismo es muy La valioso. lógica de las semillas del verbo. Por supuesto, porque el Es otra confucianismo es una filosofía, es un aristotelismo chino. Sí, claro. ¿No? Entonces, que habla de la lealtad, de la De caballerosidad, mucho sentido común, del respeto a la claro. familia, todo eso. Potentísimo, Pero además. nunca dialogó con los budistas. Al igual que San Francisco Javier, vio en los budistas al principal enemigo de la misión. Porque el budismo, aunque ahora se vista de seda, y ahora ya no tanto, ahora ya se ha revelado un poco más, era una doctrina que en su cinismo Sí. relativista daba para grandes violencias. Como ocurrió, por ejemplo, En el Tíbet. como ocurrió, bueno, en el Tíbet también, en el Tíbet seminazi de los años 30, y también en las guerras civiles de Sri Lanka. En las guerras civiles de Sri Lanka y actualmente en la persecución contra los musulmanes Rohingya en Ese Myanmar. es un mundo, por ejemplo, Entonces, de que yo no entiendo nada, ¿no? Porque claro. cuando Juan Pablo II dice en Cruzando el umbral de la esperanza, el budismo no es una religión, sino una técnica religiosa. Muchos budistas quemaron el libro. Se supone que tú eres un hombre que predica el desapasionamiento, Claro. la apatía. Y probablemente Juan Pablo II estaba elogiándonos, ¿no? Que es lo más Probablemente. claro. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de Nobili ve, ahí fue un poco más, la cosa fue un poco más difícil, porque de Nobili se disfraza de noble, porque él era noble, tan noble era que se apellidaba de Nobili. Entonces él se disfraza de Brahman noble, y él podía disfrazarse de eso, porque ¿qué había ocurrido? Habían llegado antes franciscanos y otros misioneros que habían dicho, bueno, con la mentalidad europea, ¿no? Voy a hacerme pobre entre los pobres. Y habían logrado convertir a alguien, no a nadie, porque los hindúes cuando veían eso decían, este debe haber sido una rata en su otra vida. En cambio de Nobili dice, bueno, voy a acordarme que soy caballero. Claro. Entonces dice, yo he sido caballero, y ahí recién Es empieza... un poco un principio paulino, ¿no? Paulino. Cuando Sí. San Pablo invoca su Pero ¿qué ciudadanía ocurre? romana, ¿Qué no es que ocurre? le importe, pero para Sí. la misión la puedes usar. Claro, y ahí la puedes usar, por supuesto. Pero ahí, claro, estábamos ante un sistema de castas que si se tomaba en un sentido cristiano y natural podía ser aceptable. Pero en sus extremos hindúes No lo era. no lo era, porque era profundamente Es bien ignorante. delicado. Es Pero bien bueno, delicado. queridos amigos, esos son los temas en los cuales estamos ahora todos los cristianos, los católicos por lo menos, Preocupados. preocupados, ¿no? En un estado de perplejidad, porque claro, el otro tema que está en juego es el principio del primado petrino, que creo que es que no se puede discutir. No se el puede Papa discutir. Francisco es el Papa. El Papa Hay que Francisco- defender el papado Así es. contra O sea, sus ocupantes a veces, ¿no? Bueno, pero el Papa Francisco es tan papa
como Pío V. ¿Y qué ocurre? Aunque él diga lo contrario. Y aunque él actúe de una manera. Entonces hay que defender la doctrina. Y eso es una cosa que hay que saber. Uno defiende una doctrina, uno no defiende personas. Eso es importantísimo. Porque si uno adora personas, es idólatra. Sí, claro. O sea, nosotros solo adoramos a personas divinas. Sí, pues. En ese sentido, la papolatría es también una idolatría, ¿no? Sí, y en verdad... Por bonita que sea. Por bonita o sea, que por sea, dulce para que algo, sea, ¿no? ¿no? Porque Pero ¿qué ocurre? El problema es que la fe católica no es una fabricación de las autoridades. No, pues... Es revelada por Dios. Y si creemos que es una fabricación de las autoridades, no somos no vale la católicos. pena seguirla. No vale la pena seguirla, sí. O sea, o vale la pena seguirla tanto como podría servirnos para medrar cualquier otra doctrina. Por supuesto. Sí. El comunismo, el capitalismo, lo que sea que nos convenga hacer para ganarnos los frijoles. Por supuesto. Queridos amigos, esto ha sido Té de Tíos. Ahí el productor está corriendo con su sistema de producción. No sé por qué está haciendo eso, pero bueno. ¿Preguntas o no? Está un poco mal de la cabeza. ¿Les podemos pero preguntar? No hay. ¿No hay? Ya. No Excelente. se vaya a poner violento, ya. Nos vemos en otra oportunidad. El próximo lunes les prometo que vamos a ir a las 5 como debe ser, porque creo que ya todos se fueron. Chao. Esto ha sido Té de Tíos. Las opiniones aquí emitidas han sido de quienes las han emitido. De nadie es más.